Lamentaciones 3, versículo 22 al 25, por favor. Me dicen con un fuerte amén cuando ya lo tengan. Muy bien, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Verdad? Dice en el 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice el versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Amén. Entonces vemos esta introducción, esta hermosa palabra. Nos dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 25, que la misericordia, esto es el perdón de Dios, la misericordia de Jehová, ¿verdad? Por su perdón, por su gracia, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque si Dios no fuera misericordioso, si Dios no nos perdonara, ya hubiéramos sido consumidos por nuestros pecados. Y dice ahí: porque nunca decayeron sus misericordias. Él es un Dios de amor, un Dios misericordioso que perdona, ¿verdad?, las maldades, que perdona los pecados, y nunca han decaído sus misericordias. Él siempre ha extendido su perdón hacia los humanos. Amén. Dice el versículo 23 que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana, a través de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos apartamos del pecado, son nuevas su misericordia cada mañana. Hay perdón. Cada día el Señor nos da la bendición de hacer un día nuevo, y es muy importante que nosotros nos volvamos de nuestros pecados, porque hay perdón en Él. Muchas veces no queremos venir a la iglesia, muchas veces ya no queremos hacer las cosas de Dios, pues porque hay muchas razones, pero una de ellas es el pecado. Pero cada mañana son nuevas sus misericordias. El Señor extiende la bendición y Él está esperando a que tú te acerques para que Él te dé su perdón. Amén. Entonces, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque grande es tu fidelidad. Él es fiel. ¿Qué quiere decir que Él es fiel, amada iglesia? Que aunque tú le falles, Él permanece fiel. Tú puedes pecar, pero Él permanece fiel porque Él es Dios. Amén. Y después dice abajo, dice: mi porción es Jehová. Él es nuestra porción. Por ejemplo, nosotros como pastores, Jehová es nuestra porción, pero tú también tienes que hacer de Dios tu porción. Él es lo que tú necesitas. Él es suficiente, Él lo llena todo. Amén. Tu porción o mi porción es Jehová, dijo mi alma, mi vida. Tienes que declararlo. ¿Para qué? Para que en el mundo espiritual se active y se manifieste en el mundo físico. Tienes que declararlo: mi porción es Jehová. Dios proveerá, Dios es mi proveedor. Es una expresión corta, pero es muy poderosa porque está en la Biblia. Así que dile al que está a tu lado: mi porción es Jehová. Él es lo que necesito. Jesús basta. Amén. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Aleluya. Luego dice el versículo 25: bueno es Jehová para los que en Él esperan. Entonces Dios es bueno para los que saben esperar en Él, para los que tienen fe. Muchas veces nos desesperamos porque pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones, pero dice la Escritura que Dios es bueno para los que aprenden en Él esperar. Nosotros no le podemos torcer una mano a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos. Dios tiene sus tiempos y tenemos que ser obedientes y no desesperarnos. Él también muchas veces hace esas situaciones o permite esas situaciones para probar nuestra fe, que dice la Biblia que es más preciosa que el oro, y el oro se somete a altas temperaturas para probar su calidad. De la misma manera, nuestra fe es probada, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender paciencia, tenemos que seguir creyendo. Por eso dice el versículo 25: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma, la vida que le busca.
entonces Él está interesado en que lo busques continuamente, no nada más cuando necesitas algo, en las buenas, pero también en las malas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues con esta introducción, ¿verdad?, de que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad, ¿verdad?, que Él es bueno con los que en Él confían, con los que en Él esperan. Definición del término pacto. Hay dos palabras claves relacionadas al concepto pacto. Uno de ellos es berit, que significa pacto. En los idiomas originales, ¿cuáles son los idiomas originales? Hebreo, arameo y griego. En uno de ellos, la palabra berit significa pacto, en hebreo para ser específicos, pero también significa un contrato formal. Entonces la palabra berit del griego significa pacto, ¿verdad? En hebreo, perdón, es en hebreo, no en griego. Pero también significa contrato formal entre dos socios. Entonces esa es una definición que se acerca humanamente. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha dado un lenguaje, Dios nos ha dado un entendimiento, Dios nos ha dado los idiomas. Entonces Dios, como un caballero, Él se acerca a nosotros para que nosotros podamos tratar de comprenderlo lo más que podamos. Pero Dios es sobrenatural. ¿Por qué te digo esto? Porque hay incluso don de lenguas. Hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas que son dadas por el Espíritu. Entonces imagínate la magnificencia y el poder de Dios. Entonces Dios se acerca a través de estas interpretaciones de su misma palabra para que nosotros tengamos conocimiento de Él. Amén. Lo más que podamos, humanamente. Berit entonces significa pacto en hebreo, contrato formal entre dos socios. Había varias maneras de pactar en el Antiguo Testamento, vamos a comentar. Se agarraban el muslo y pactaban, ¿verdad? Entonces se agarraban el muslo y decían, vamos a hacer un pacto. Y entonces pactaban. Esa era una forma en que pactaban. Generalmente lo hacían los hombres. ¿Por qué los hombres? Pues porque eran los cabezas de familia. Amén. También un pacto muy común, así se agarraban de los testículos. Se agarraban los hombres de los testículos y agarraban y hacían el pacto a través del muslo, a través de los testículos, ¿verdad? Así pactaban en el Antiguo Testamento. Número 3, hacían pactos de sangre. No era permitido por Dios, pero hacían pactos de sangre. O sea, se cortaban. Eso de que se cortan y unen las sangres, eso no es nuevo, eso viene desde la antigüedad. Entonces algunos hombres pactaban con sangre, se cortaban y hacían el pacto de sangre. ¿Ok? Pero también otra manera de pactar, partían animales a la mitad, hacían un camino y pasaban en medio. Esto sí lo practicaban los antiguos. Entonces eran algunos ejemplos de cómo pactaban, cómo hacían ese contrato formal entre dos socios. Amén. De ahí viene el pacto, de la palabra berit. Muy bien, entonces era un pacto, un contrato inquebrantable. Era un contrato inquebrantable entre dos partes. Inquebrantable pues es que no se puede romper, ¿verdad? Tampoco se podría violar. Por el contrario, la palabra benit, ahora en el idioma griego, benit la anterior era en el hebreo, era berit, ahora en el idioma benit, que es griego, el pacto es el término adoptado por el Nuevo Testamento, que significa testamento o juramento, ¿verdad? Entonces ya en el griego benit significa, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, testamento juramentado. Vamos a ir desglosando todo esto. Entonces eso quiere decir que tu Nuevo Testamento que tienes en tu Biblia, ¿verdad?, es un juramento también. Vamos a ir desglosando todo esto. Es muy importante. El testamento, amada iglesia, es algo mayor. El testamento es algo mayor a una promesa. ¿Por qué? Porque a ti te pueden prometer, ¿verdad?, la cazuela favorita de tu abuelita,
pero a lo mejor se les olvida y ya no te dan esa promesa, ¿verdad? No, es que tú me lo prometiste, no tienes palabra. Sí, pero ¿dónde está el documento firmado? Es lo muy común que nos dicen, ¿verdad? A mí fírmamelo. ¿Por qué? Porque ese papelito consta de que de verdad te tiene que dar, por ahí va a entrar alguien, de que alguien te va a dar algo. Sí, entonces el testamento es algo mayor a una promesa. ¿Sí? Por eso es que en las herencias se hace el testamento. ¿Para qué? Para que no haya después de que, no, es que tú me dijiste que me ibas a dar. No, no, no. Aquí está la voluntad del que va a dar la herencia y entonces no puede haber engaño, ¿verdad? Por eso el testamento es algo mayor a una promesa. ¿Sí? Vamos desglosando. Porque alguien te puede prometer algo y no cumplir. Pero déjame compartirte también que un testamento es inviolable. Por eso es que necesita de un feudatario. ¿Qué es un feudatario? Un feudatario o un notario es una persona, ¿verdad?, que tiene la autoridad del gobierno para poder ser una autoridad que dé fe de ese contrato, de ese testamento, de esa herencia. Él está registrado ante el gobierno y bueno, es una autoridad, es un feudatario. Amén. Entonces un testamento es inviolable. Así que lo que nosotros tenemos es un testamento. Lo que tú tienes ahí en tu Biblia es un testamento, es una herencia. Amén. Entonces eso es muy importante, que te des cuenta que el testamento es mayor que la promesa. Amén. Es como cuando te van a dar una herencia, pero ya te dan el papel, ¿verdad? Eso es la diferencia. Entonces es muy importante. ¿Por qué es muy importante para nosotros como cristianos? Porque cuando leamos la Biblia nos vamos a encontrar estas palabras y nos van a remitir a diferentes épocas en la Biblia. Y entonces, conociendo de qué se trata cada uno, tú te vas a ubicar en contexto, te vas a ubicar en lo que sucedió antes y después de esa promesa, de ese pacto, de esa herencia. Por eso es importante, entre otras muchas cosas. Amén. Un Nuevo Testamento juramentado, ¿verdad? Un Nuevo Testamento juramentado. El Nuevo Testamento que tienes en tus manos, que tienes en la Biblia, es un testamento juramentado. ¿Por quién? ¿Por quién es juramentado? Un juramento, yo te juro, de ahí viene, de esa palabra, pues por Dios, porque Él es la autoridad. Aquí en la tierra los notarios son autoridades civiles, pero en el cielo Dios es la autoridad. Pues entonces Nuevo Testamento juramentado porque Dios le da ese juramento. Amén. Es muy importante eso. Entonces tenemos un venid, otro significado de venid o de pacto, según ya el griego, es un contrato. ¿Sale? ¿Por qué el idioma griego? El Señor me lo pone y lo tengo que decir. Pues porque esas lenguas antiguas, ¿verdad? El hebreo y el arameo son antiguas. Pero acuérdense que antes de que los romanos conquistaran estaban los griegos. Es como que más reciente. Entonces por eso es que también está en griego. Y también, bueno, para otras ramas, pues el latino, pero es otra cuestión. Entonces tenemos en el idioma griego un vení como otro significado, que es un contrato. ¿Sale? Un contrato. Ahora vamos a pasar a la naturaleza de los pactos. Vamos a ver la naturaleza de los pactos. Hay dos modalidades básicas en los pactos, en los cuales a través de los siglos se ha pactado con los hombres. Dos modalidades, digamos como cuando vas a comprar, ¿no? A ver, ¿cómo quieres pagarlo? ¿Quieres pagarlo en 6 meses o quieres pagarlo en 12 meses, ¿no? Hay dos modalidades en estos contratos. Vamos a ver cuáles son. En los pactos con los hombres, número 1, los pactos condicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Aquellos que te van a dar la bendición, pero con una condición. Así de sencillo. Y los pactos incondicionales. ¿Cuál es la diferencia? En que un pacto condicional te va a dar lugar a la bendición,
con una condición. Y un pacto incondicional te va a dar acceso a la bendición, pase lo que pase. Por eso es importante conocerlos, porque puede haber muchas preguntas sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento, sobre el Nuevo Testamento, sobre la herencia, sobre el nuevo pacto, sobre la gracia, sobre la misericordia. Son palabras que la Biblia emplea. Amén. Y es necesario que nosotros, como discípulos de Cristo, como familia en Cristo Jesús, como equipo, los conozcamos. ¿Para qué? Para que no nos engañen, ¿verdad? Porque podemos ser engañados, ¿verdad? Por eso es importante. Entonces, ahí está. Esto cubre la naturaleza de los pactos en toda la historia. Vamos a ver el pacto condicional. Pacto condicional. Para que se concrete el pacto condicional, aquello que pacta el receptor del pacto. ¿Quién es el receptor del pacto? Como en el béisbol, el que cacha la bola, el que recibe el pacto. Vamos a ver qué condiciones tiene que tener el que recibe el pacto. Amén. Deberá cumplir las condiciones contenidas en él, ¿verdad? Por ejemplo, los testamentos sabemos que se tienen que abrir ante el mismo notario para que puedan ser válidos. No lo puedes abrir tú solito, ¿verdad? Pues de igual manera esto, las condiciones contenidas en él. De esta forma, el dador del pacto, ¿quién es el dador del pacto? El que da la herencia. Y en nuestro caso, en tu Nuevo Testamento, ¿quién te da la herencia? Dios. Él es el que nos bendice, ¿verdad? Que es Dios, cumplirá aquello que prometió. Amén. El pacto mosaico, el pacto con Moisés, ¿verdad? Era un pacto condicional. Era un pacto condicional, tenía algunos conceptos como: si oyeres hoy mi voz, si guardares mis mandamientos, pero si no guardares mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y entonces la gente tenía miedo, no tenía temor, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios santo, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de amor, pero también dice que es fuego consumidor. Tenemos un Dios que corrige. Entonces, para allá voy, que no se me confundan, ¿sale? Era un gran problema. ¿Por qué era un gran problema? Pues porque nosotros somos humanos, o la gente de ese entonces era humana. Entonces, ¿no podían cumplir la ley? ¿Por qué no podían cumplir la ley? Si tú te darás cuenta, en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios de animales, ¿sí o no? ¿Quiénes eran los encargados de hacer esos sacrificios? Los sacerdotes y los levitas. Amén. Entonces, imagínate, era necesario que hicieran eso porque la gente no podía cumplir la ley, ni los sacerdotes, vaya, ni el mismo Moisés. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos humanos. Vamos a descansar hacia allá, ¿sale? No te me distraigas. Entonces era un gran problema porque nadie lo podía cumplir, la ley, ni siquiera Moisés. Moisés fue el primero en violar la ley, porque cuando iba bajando y vio aquella orgía. La Biblia relata cuestiones fuertes. Por respeto a nuestros niños, bueno, pues se los explicaremos de otra manera, pero tenemos que hablarles con la verdad a nuestros niños. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que en las escuelas o en otros lugares les enseñen cosas fuertes, a veces sin nuestro permiso, ¿no? A través de las redes sociales, buscando adoctrinarlos, manipularlos. Entonces nosotros tenemos que hablar con tacto, con amor y con sabiduría de Dios sobre estos temas. Pero entonces, cuando bajó Moisés del Sinaí, ¿verdad? ¿Sí saben que bajó del Sinaí? Entonces, cuando vio que ellos se estaban portando mal, ustedes ya saben, ¿verdad? Acabo de decir, ellos estaban portando muy, pero muy mal. Él se enojó, ¿sí o no? Él se enojó. Y entonces destruyó las tablas. Él pecó, ¿sí o no? Y entonces, él fue el primero que pecó, ¿sí? Porque Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo solucionar esa parte?
Pues con los sacrificios, ¿no? Pero eran cada determinado tiempo. Por eso tantas fiestas, ¿no? De los judíos. Cada una tiene un simbolismo, pero ahora en Cristo Jesús, Jesús lo consuma todo. Él le hace un sacrificio para siempre. Obviamente que poco a poco vamos a ir también viendo algunas de esas partes para que encuentren la diferencia. Entonces Moisés fue el primero en violar la ley, porque cuando iba bajando y vio aquel pecado, ya les dije cuál, cuando el pueblo estaba desenfrenado alrededor del becerro, que es un ídolo, se enojó tanto que rompió las piedras que contenían la ley, y él fue el primero en violarla. Entonces encontramos que la ley mosaica es un pacto condicional. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el pacto incondicional y vamos a ver cómo se da solución a esto, aunque ya les dije, en Cristo se da solución a esto. Era necesario que Cristo viniera. ¿Ok? Muy bien. El pacto incondicional es una disposición soberana de Dios, o sea, fue por mandato de Dios. Dios dijo, no, hay que pactar con ellos incondicionalmente. A pesar de lo que hagan, hay que pactar con ellos porque nos lo necesitan. Amén. Entonces por eso es que Dios pacta incondicionalmente, porque Dios sabe que nosotros podemos fallar. Él lo hace por amor, para que nosotros no seamos perjudicados. Amén. ¿En quién? En Cristo. Todo es en Cristo. Es una disposición soberana de Dios, por lo cual Él establece un convenio. Un convenio. ¿Qué es un convenio? Pues cuando no tienes derechos. Cuando no tienes derechos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en los ejidos. En los ejidos, los titulares del ejido son los que pueden tomar las decisiones, los que tienen sus derechos vigentes. Los que no tienen sus derechos vigentes, que son sucesores, pero no tienen en regla sus papeles, no pueden tomar decisiones en la asamblea. Pues así estábamos nosotros estábamos como gentiles. Nosotros no somos judíos. ¿Ustedes son judíos? No, ¿verdad? Entonces nosotros no teníamos derechos, ¿verdad? Entonces Dios establece un convenio, un acuerdo. Amén. Él establece un convenio incondicional con el hombre, que no se puede romper y que no está bajo condiciones como lo acabamos de ver. Amén. Obligándose a sí mismo. Fíjense cómo es Dios de perfecto, Dios de amoroso, que Él mismo cumple su contrato, su convenio, su pacto. Él mismo. Así de perfecto. Él sabe, bueno, pueden pecar en esto, pueden hacer esto y aquello, pero yo voy a pactar incondicionalmente y para solucionarlo voy a hacer esto y esto. Perfección. Amén. Muy bien. Ejemplo: Noé baja del arca y construye el tabernáculo. Dios le habló e hizo el arco iris, la señal del pacto. Todo pacto tiene una señal. Amén. Entonces, acuérdense, Noé baja del arca y construye el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Lo vamos a explicar a continuación. Vamos a explicar qué es el tabernáculo. Noé, acuérdate, Noé se baja del arca. Ya hay tierra seca, ¿no? Bien contento. Y que entonces construye el tabernáculo, ¿verdad? Dios le habló e hizo el arco iris. Dios le dio por señal el arco iris, la señal del pacto. Amén. Entonces eso es algo muy importante que nosotros quizás ya no estamos bajo la ley, pero podemos aprender de estos ejemplos de adoración que hicieron en el Antiguo Testamento. Nosotros los conocemos como principios bíblicos. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, aunque son en el Antiguo Testamento, pero son principios de Dios. Dios se manifiesta. Por eso es que también leemos el Antiguo Testamento. Tabernáculo se refiere a un lugar de culto o morada para Dios. Otra vez, tabernáculo se refiere a un lugar de culto o casa para Dios, en su sentido rústico. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? El tabernáculo es un lugar de culto o morada para Dios, un lugar de adoración para Dios. Este es un tabernáculo pero moderno. Tu cuerpo
es un tabernáculo, pero BMW para Cristo, porque es morada para Dios. Pero nos está enseñando la Escritura cómo lo hacían en la época de Noé, imagínate. Entonces ese es el primer punto, tabernáculo, fue el primer nombre. De ahí evolucionó el tabernáculo hasta como te ves tú. Wow, ¿verdad? Perfecto, el tabernáculo, ¿verdad? La morada de Dios, ¿a poco no? Casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Una versión moderna, ¿verdad? También es el templo de Jerusalén. Ese es un tipo de tabernáculo, pero ya moderno, ya es un templo, ya está bien acabadito. Esta es casa de oración. Esta es casa de oración, y como veíamos en la oración, casa de Dios, ¿verdad? También ya es más moderno, estamos en el nuevo pacto. Este es el lugar donde nos congregamos para adorar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos el templo de Dios, la versión moderna, el BMW para Dios y más allá. Nosotros somos de oro, así nos construyó Dios. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Entonces eso es el tabernáculo. Entonces cuando tú leas tu Antiguo Testamento, pues ya te vas a poder ubicar, y aunque hables con otras personas que hablen de Dios, ¿verdad? Otras ya saben cuáles, que te tocan la puerta y esas cosas, ya vas a saber, ya no te van a engañar, ¿verdad? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué Jesús? ¿Y por qué Espíritu Santo? Tiene que ver con esto, porque Dios es omnipotente. El Señor me revelaba, ¿verdad? Te comparto esa revelación. Me decía: hijo, lo que pasa que, dice, acuérdate, dice, cómo son los agricultores, cómo son los pescadores. Le digo, ok, le digo, pues son personas muy valientes, son personas muy trabajadores. Dice, sí, pero también son personas muy rudas. Dice, entonces esa dureza a veces también la cargaban en el corazón. Dice, entonces en esa época era muy rústica. Dice, había fieras, dice, muy grandes, dice, en el mar y en la tierra. Entonces dice, fue mi voluntad yo manifestarme así, dice, con ese poder, para que ellos se convirtieran. Y aún así algunos no. ¿Cómo estaba de duro el corazón? Así me lo explicó el Señor. Dije, wow, ni en la mejor escuela de teología me lo hubieran explicado así. ¿Por qué? Porque Dios revela los códigos del reino. Dios revela la palabra a quien lo busca. Él es bueno. Amén. Entonces son tres manifestaciones: Jehová Dios, Jesús, el Mesías, y el Espíritu Santo. Amén. En diferentes etapas de su comunión con los hombres. Amén. Entonces eso es el tabernáculo, y perdón que me detenga y que vaya tan despacito, pero es necesario. Amén. En la Biblia se refiere a la tienda de reunión portátil que los israelitas utilizaban para adorar a Dios durante su peregrinación por el desierto. Ellos andaban en el desierto, y por eso Dios les dice que construyan el tabernáculo, ¿verdad? Y la presencia de Dios estaba ahí con ellos, pero ellos no tenían una tierra todavía establecida, andaban en el desierto, andaban para allá y para acá. Amén. Y Dios se obligó a sí mismo, en el pacto que hizo, ¿verdad? Cuando vino el diluvio, ¿verdad? Dijo, nunca más destruiré la tierra con diluvio. Entonces esta tierra no va a ser destruida nunca más con agua, ¿verdad? La Biblia dice cómo que va a suceder en la batalla final, pero eso lo vamos a ver más adelante. El Armagedón, en el valle de Megiddo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el Señor prometió nunca más destruir la tierra con diluvio, no importa lo que el hombre haga. Ese es un pacto incondicional. Muchas veces nos estamos tronando los dedos. Ay, ¿qué voy a comer? Ay, ¿qué voy a comer? No tengo para comer. Pues en este pacto, a partir de la descendencia de Noé, el Señor prometió que nunca iban a faltar los alimentos. Lo hizo general, dijo, con el hombre.
Nosotros no solamente somos el hombre, nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, ¿de qué temes? No, tenemos asegurada nuestra provisión. Amén. Muy bien. Entonces Dios se obligó a sí mismo: nunca más destruiré la tierra con diluvio, no importa lo que el hombre haga. Ha habido generaciones peores que cuando estaban en los días de Noé. Ha habido generaciones peores. Hubo generaciones que se portaron aún mayor pecadoras que en los tiempos de Noé, y no por ello Dios mandó otro diluvio. Un pacto incondicional. Amén. Dice aquí, ha habido generaciones peores como la de ahora. Santo, ¿verdad? Entonces nosotros no, pero la época tiene circunstancias adversas. Mateo 24, versículo 37 al 39. Vamos a la escritura. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. ¿Ya lo tenemos? Mateo 24, versículo 37 al 39, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a detenernos tantito ahí. ¿Cómo va a ser la venida del hombre? Como en los días de Noé. Cristo viene, puede venir en cualquier momento. ¿Cómo están los días hoy? Más que los días de Noé, ¿no? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué del Hijo del Hombre? Es que Dios es bueno, Dios me ha estado revelando muchas cosas. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque Él se encarnó en un hombre. Por eso el Hijo del Hombre. Él es Dios, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, pero Él se encarnó en un hombre. Por eso lo dice así. Versículo 38, porque en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, ¿verdad? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y así es el día de hoy. Sigue habiendo bodas, sigue habiendo pachangas, ¿verdad? La gente anda para allá y para acá, come, bebe, duerme, muchas cosas más, como si no pasara nada. Pues así estaban en los días de Noé cuando se cerró el arca. Cristo viene, prepárate, prepara los tuyos, amén. Versículo 39, y no entendieron, ¿no qué? No entendieron, hasta que vino ¿qué? El diluvio, y se los llevó a todos. Así será también, ¿en dónde? En la venida del Hijo del Hombre. Entonces esto que vivimos no es nuevo, está en la Biblia. Nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad? Si alguien no viene, bueno, pues hay que orar por ellos, porque nosotros no estamos exentos de eso. Entonces tenemos que estar firmes. Amén. Pero Dios se obliga a sí mismo y dice: no destruiré más con agua. Génesis 9:11. Vamos a la Biblia. Génesis 9:11. Génesis 9:11. Génesis 9:11. ¿Ya lo tienen? Dice así: estableceré mi pacto ¿con quién? Con nosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es un pacto, iglesia, incondicional. Alabado sea el Señor. Díganme si no tenemos razones de sobra para alabarle, para adorarle, para postrarnos, como decía la alabanza. Tenemos que reconocerlo. Imagínate un pacto incondicional.
Y ahorita que lo estás entendiendo, que lo estás tomando en tu espíritu, tienes acceso a esta bendición de provisión. Es una bendición de provisión, no nada más para ti, sino para todos tus hijos. Entonces tienes que tomarla. Señor, acuérdate de tu pacto, que no iba a faltar el alimento. Señor, dame mi provisión, por favor. Amén. Ahí está. Muchas veces pensamos que a Dios le enoja que nosotros le recordemos su pacto, pero no, a Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros le recordemos su palabra. Pero obviamente que nosotros como humanos, cuando hacemos eso, pues como que nos sentimos así como que no me he portado tan bien, pero acuérdate de tu pacto, ¿no? Es verdad, porque nosotros somos finitos, pero Él es grande, Él es poderoso, Él es el dueño de todos los tesoros, del oro y de la plata, de todo. Aleluya. Por eso lo adoramos, porque Él es bueno. Muy bien, vamos a seguir avanzando otro poco. Los pactos incondicionales deben exclusivamente depender del dador del pacto, esto es de Dios. Los pactos incondicionales dependen exclusivamente de Dios. Amén. Lo que se prometió es dado soberanamente. Lo que se prometió es dado soberanamente. Esto quiere decir que el rey está en su trono y extiende su cetro y lo da soberanamente. Y déjame decirte que cuando Él decreta, cuando Él da, ya que dice, nada lo puede detener, nada. Cuando Él llama, llama. Amén. Cuando Él bendice, bendice. Muy bien. Lo que se prometió es dado soberanamente basado en la autoridad e integridad del que realiza el pacto, se hace Dios, ¿verdad? Entonces Él es íntegro, Él no falla, Él es ejemplo, entonces Él lo da. 4 hechos que tenemos que observar en relación a los pactos. 4 hechos. ¿Qué es un hecho? Es algo que sucede. Amén. Número 1, los pactos dados por Dios son literales, ¿verdad? Tenemos 2 partes, un lado y otro lado. Una literal es de un lado, a eso se refiere. Los pactos dados por Dios son literales y deben interpretarse de esa forma. O sea, no hay 2. Llega a haber 2 porque Él te lo da, pero realmente vienen por mandato soberano. Bendice a Luisa. Bendice a mi hijo Miguel. Ángeles vayan y lo que Él decrete, ¿no? ¡Wow! Es algo muy poderoso. Muy bien. La misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado. La misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. Ahí está redactado. Amén. Y expresado que comunique un significado decisivo y no escondido o místico. Esta palabra es muy importante, místico. Lo místico es como oculto, así como que no le entiendo, no, como que el ángel tal. Cuidado, lo que Dios escribe en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no es místico, no está oculto, es accesible, es claro. Las Biblias podrán tener diferente interpretación, pero son iguales. No omiten que Jesús vino como hombre, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Lo místico es eso. Empecé a mencionar, hay cosas ocultas en el misticismo, en la fantasía, en lo irreal. Cuidado. El pacto que Dios hace contigo no es decisivo, es permanente, ¿sí? Y no escondido o místico. Dios es luz y en Él no puede haber oscuridad. Amén. Ya que un pacto es un documento legal. Él le dio la legalidad, por eso es un testamento juramentado.
Número 2, perdón, creo que ya me tardé. Los pactos dados por Dios son eternos. Eso quiere decir que los pactos dados por Dios trascienden el tiempo y la distancia. No solamente tienen bendición aquí en la tierra, sino que tienen bendición eterna. ¡Wow! Los pactos dados por Dios son eternos. Todos los pactos con Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico. Todos los pactos con Israel. En la Biblia vas a encontrar diferentes pactos. Vas a encontrar el pacto con nosotros que somos los gentiles, los que no somos judíos, pero también vas a encontrar pactos exclusivamente para la nación de Israel, excepto el mosaico, que es condicional. Amén. Por eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces se declara temporal el pacto mosaico, el cual caducaría cuando llegase, ¿verdad?, la herencia. Amén. Gloria a Dios. La simiente prometida, que es Cristo. Otra vez, para que quede claro, todos los pactos con Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, que se declara temporal, el cual caducaría cuando llegase la simiente prometida, que es Cristo. Cristo es el primero de muchos hermanos, así lo dice la Escritura, el unigénito Hijo de Dios. Cuando Él llega, Él es la semilla prometida. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que Él es el primero de muchos hermanos. Aleluya. Entonces termina ahí. Esos pactos condicionales terminan con la semilla prometida, que es Cristo Jesús. Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción. Aleluya. Amén. Voy cerrando. El objetivo de la ley es el ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un maestro. El objetivo de la ley, ¿verdad?, por Dios era enseñarnos cómo se deben de hacer las cosas. Un maestro muy duro, pero a final de cuentas un maestro, un ayo. El objetivo de la ley es el ayo, el maestro es la nodriza. ¿Qué es una nodriza? La nodriza es una persona, ¿verdad?, que amamanta con sus senos a los bebés. A veces las madres morían y entonces se necesitaba una nodriza que acabara de criar con la leche de su pecho a los bebés. La ley es una nodriza, es para alimentar, para enseñar, ¿verdad?, al pueblo. Muy bien. Voy cerrando. La ley es el siervo que nos lleva a Cristo. La ley también se puede explicar como un siervo, como un servidor de la casa, ¿verdad?, que te lleva a Cristo. Así se puede interpretar también la ley, como un siervo que nos dirige a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que cumplió toda la ley. Él es el que la cumplió. Por eso es como un siervo que te dice, no, por acá, mira, a lo mejor está difícil, pero aquí sí se puede. En Cristo tú puedes, porque tienes al Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Y todo esto a través de generaciones. Muy bien. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo el maestro, ya no estamos bajo la ley. Amén. Los pactos son literales eternos y dependen de la integridad de Dios para su cumplimiento. Deben de ser considerados incondicionales en carácter. ¿Por qué deben de ser considerados incondicionales en carácter? ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es principio, alfa y omega. Él no es hombre para que se arrepienta. Dios cumple lo que habla. Por eso son incondicionales en carácter. Por eso Dios quiere que nosotros nos formemos en carácter, como discípulos, como líderes bien consolidados. Amén. Que tengamos dominio propio, que tengamos control de nuestras emociones. Amén. Muy bien.
Entonces deben ser considerados esos pactos incondicionales en carácter. Todos los pactos dados por Dios a Israel son eternos. Amén. Ahí está lo general. Ya vamos a cerrar. Otros 5 minutitos. ¿Sí? ¿Se aguantan? ¿Sí? ¿Sigo o me voy? Así dice el pastor Harrigan, ¿no? Muy bien. Entonces, todos los pactos dados por Dios a Israel son eternos. Nosotros fuimos incluidos. Ya vamos aterrizando hacia lo que nos interesa, ¿verdad? Pero es necesario que conozcamos también los otros para estar totalmente preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces es importante que conozcamos todo ello. Nosotros fuimos incluidos en el nuevo pacto, aunque los gentiles no teníamos ningún pacto con Dios. Nosotros estábamos desamparados. No teníamos un pacto, no teníamos una promesa, no teníamos un acuerdo con Dios. Estábamos abandonados a nuestra suerte. ¿Sí o no así estamos antes de llegar a Cristo? No tenemos nada más que la vida dada por Él mismo, ¿no? Como criaturas. Muy bien. Gálatas 3:29. Vamos, un poquito más. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Gálatas 3:29 dice así: si nosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Amén. Entonces, como estábamos viendo en la mañana, si nosotros somos de Cristo Jesús, ciertamente somos linaje. Esto de linaje es algo muy poderoso. Linaje no se refiere solamente a familia. Linaje se refiere a sacerdocio, a un linaje de reyes. ¡Wow! Y una palabra de la Biblia, una. Entonces, en Abraham, ¿verdad? Por medio de Cristo, si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Él fue muy rico, él fue muy poderoso, somos linaje por medio de Cristo y herederos según la promesa. En Cristo tenemos acceso a la promesa dada a Abraham. Amén. Entonces, eso es algo muy importante. Por medio de la promesa dada a Abraham, Cristo nos hizo partícipes. Amén. Según la promesa, no según la ley. Según la promesa dada a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y en Cristo, Él cumple eso a través del nuevo pacto. Amén. Voy cerrando, ya porque ya se cansaron. Según la promesa, no según la ley. Y esto rompe la cabeza de los judaizantes. Esto rompe la cabeza de los judaizantes de muchas personas, porque no lo aceptan. Los judíos quieren someternos a la Torá, a la religión, a los reglamentos, a los ritos, todo ese rollo, ¿verdad? Que aquí en el púlpito no puedes predicar si no eres bautizado, y que las mujeres no pueden predicar, y bueno, una serie de cosas, pero no es así. Amén. Entonces esto rompe la cabeza a los judaizantes que quieren someternos a las costumbres de la ley y sus rituales. Estos pactos fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel. Hay pactos que fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel, para ellos,
Dios va a juzgar aparte. Amén. En algunas cosas vamos a ir viendo todo eso, lo vamos a ir viendo. Todo. Todo, punto por punto. Romanos 9, versículo 4. Romanos 9, versículo 4. Ya no nos falta mucho. Lo que pasa es que de una vez lo terminamos. Romanos 9, 4. Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en Gálatas es que los judíos, los israelitas, son la adopción de Dios, son la gloria de Dios, el pacto que tiene con ellos, la promulgación de la ley, a ellos les fue dada la ley, amén. El culto a Dios de determinada manera, se les dio a ellos, es una bendición para ellos. Y las promesas mediante Abraham, amén. Ellos fueron los primeros. Alabado sea el Señor, dice la Biblia, bendecir a la nación de Israel. La bendecimos en el nombre de Jesús. Son sus hijos, entonces hay que bendecirlos. Muy bien, Efesios 2, 11 y 12. Con eso vamos a cerrar, pero vamos a terminarlo. Efesios 2, versículo del 11 al 12. Un poquito más, como cuando nos ponemos a ver el Facebook toda la noche. Efesios 2, 11 y 12, ya nos falta poquito. Efesios 2, 11 y 12. Me dicen cuando lo tengan. Efesios 2, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? Dice así: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, ¿los qué? Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados como incircuncisos, como le dijo David a Goliat. ¿Por qué este incircunciso desafía al ejército de Israel? Nosotros éramos llamados incircuncisos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el símbolo de la circuncisión del pacto de Abraham, tenían que circuncidar el cuerpo. ¿Sí lo recuerdan? Entonces nosotros éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por las manos en la carne. Así éramos nosotros éramos incircuncisos. Si hubiera sido por los judíos, no creo que nos hubieran evangelizado. O sea, es muy claro. Versículo 12. En aquel tiempo estaba sin qué, sin Cristo, sin Salvador, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos judíos y ajenos a los pactos de qué, de las promesas, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que el mismo Abraham, cuando Dios le dijo que iba a hacer bendición a través de las familias de la tierra, yo creo que él no se imaginó esto. Eso era plan de Dios que se iba a cumplir en Jesús. Amén. Este era el panorama desolador para los gentiles. Amén. 4 pactos más importantes dados por Dios a Israel. Vamos rápidamente ya a concluir. Los 4 pactos dados por Dios a Israel. El pacto abrámico. Número 1, el pacto abrámico. Tiene que ver con descendencia, tiene que ver con familia. Génesis 17, versículo 12 a 13. Vamos rápidamente para concluir. Génesis 17, versículo del 12 al 13. Génesis 17, versículo del 12 al 13. Me dicen cuando lo tengan. Génesis 17, versículo del 12 al 13 dice así: y de edad de 8 días será circuncidado. Eran circuncidados los bebés a los 8 días de nacidos. Todo varón entre nosotros por nuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe de ser circuncidado
el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en tu carne por pacto perpetuo, por pacto para siempre. Es incondicional. Amén. Aleluya. Ahí mismo, Génesis 17, pero ahora el versículo 19. Génesis 17, 19 dice así: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmará mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Fíjate que el Señor me pone ahorita en el espíritu lo que estamos viendo en el discipulado, que es importante circuncidar en los primeros días de nacido, 8 días. De igual manera es importante discipular en los 8 primeros días que nace el bebé. 8. Aleluya. Muy bien. Segundo pacto, el palestino. Ese se los voy a resumir. El pacto palestino tiene que ver con la tierra. ¿Cuál tierra? El conflicto que hay actualmente entre palestinos y judíos en aquella tierra santa no es de apenas. El Señor, cuando yo leía las escrituras, me revelaba que fue por producto de una desobediencia de los israelitas. Ellos, cuando intervinieron el territorio en la época de Josué, él fue muy claro en las instrucciones y les dijo que tenían que exterminar a todos, y ellos no obedecieron. Pues déjame decirte que aquellos que no exterminaron, aquellos que dejaron, hasta el día de hoy son su dolor de cabeza. Entonces el pacto palestino es por las tierras, la famosa Canaán, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay conflictos por el territorio, pero es una promesa que Dios dio sobre la tierra. Amén. Tiene que ver con una tierra, tiene que ver con el gran problema que lleva 4000 años la guerra entre judíos y palestinos. Ese es otro pacto, el de la tierra, pero ese es allá y acá es acá. En Cristo se cumple la promesa sobre que estamos en un territorio y somos bendecidos ahí. Amén. Génesis 12, 7. Vamos. Génesis 12, versículo 7. Génesis 12, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Sí, dice así, Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces ese es nuestro agradecimiento, que cuando nosotros somos bendecidos, tenemos que edificar un altar, tenemos que adorar al Señor. Por eso lo hacemos como agradecimiento. Amén. Y aparte somos bendecidos. Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros somos bendecidos, nosotros somos limpiados, nosotros somos purificados, nosotros somos libres. Es más, hasta evangelizamos con la adoración, porque la gente escucha y se convierte. Tenemos que adorar al Señor, tenemos que establecer altares de adoración. Amén. Génesis 13, versículo 15. Vamos, un poco más. Génesis 13, versículo 15. ¿Ya está? Génesis 13, versículo 15. Dice así: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces ahí está la promesa del territorio. Amén. Ese es otro pacto. El tercer pacto, el de David, el davídico, el de la descendencia de David. ¿Cuál fue ese pacto? Que Dios prometió a David que le iba a dar descendiente que se sentara en el trono desde David hasta Jesús. Amén. Por eso le decían a Jesús cuando predicaba: hijo de David, que era su descendiente humano. Amén. Hay otras enseñanzas por ahí, pero eso lo vamos a ver después. Esto tiene que ver con el tiempo de los reyes. Y aquí hay un código de reino muy importante. Te lo voy a decir, ni modo.
Lo voy a decir. ¿Sabes cuál es ese código? ¿Sabes cuál es ese código? ¿Quieres aprender a gobernar? ¿Tú sabes que tú eres un rey y un sacerdote? ¿Sí lo sabes? La identidad que Dios te ha dado es de hijo, pero también la identidad que Dios te ha dado es de guerrero. La identidad de Dios que Dios te ha dado también es de un sacerdote. ¿Por qué un sacerdote? Porque eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el encargado de prender el altar de adoración, de avivar el fuego, como le decía a Timoteo, que arde en ti. Tienes varias funciones, tienes varias asignaciones, pero también eres un rey, porque la Biblia dice que tú estás sentado juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y déjame decirte que Dios gobierna en la tierra a través de la iglesia, a través de tu oración. Entonces tú eres un rey, tú eres un sacerdote y debes de caminar como tal, te debes de vestir como tal, debes de hablar como tal. Amén. Entonces, ¿quieres aprender a gobernar? Lee los reyes, los libros de reyes y las crónicas de los reyes, y vas a aprender a gobernar como un rey de reino. Amén. Muy bien. Entonces, ese pacto con David, wow, como nosotros somos en Cristo, ¿qué crees? Que también aplica para nosotros. Wow, algo muy hermoso. Segunda de Samuel 23:5, ya vamos a terminar así. Segunda de Samuel 23:5. Vamos. Segunda de Samuel 23:5. Estamos en tiempo, gracias a Dios. Segunda de Samuel 23:5. ¿Ya lo tenemos? Dice segunda de Samuel 23:5. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto ¿qué? Perpetuo, para siempre, ordenando en todas las cosas, y será guardado, será obedecido, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Repite conmigo. Ese pacto, Señor Jesús, será guardado en mí a través de mi Señor Jesús, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y todo mi deseo. En el nombre de Jesús, amén. Wow, ahí está el pacto davínico, y al que vamos a entrar en la tarde, el nuevo pacto. Vamos a entrar a profundidad al nuevo pacto en la tarde. Ese es el cuarto. El nuevo pacto, el que nos importa, tiene que ver con una impartición de vida. Jeremías 31:33, y con ese cerramos. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Ya lo tenemos, Jeremías 31:33. Vamos a esperar a mi hermana Lupita porque con eso vamos a cerrar. Jeremías 31:33. ¿Ya, Génesis? Dice así, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Por eso muchos predicadores dicen que ahora tenemos que circuncidar el corazón. Amén. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y para nosotros, claro que también aplica este principio, o esta promesa, o esta herencia en Jesús. Por eso es que también nos transportamos al Antiguo Testamento y decimos, wow, Señor, aquí cómo te manifestaste en el Antiguo Testamento. Señor, yo tomo ese principio de tu palabra, yo lo traigo por medio de nuestro Señor Jesús, y tomo esa herencia, esa bendición para mi vida. Amén. Ok, hemos terminado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por enseñarnos de los pactos
Gracias por la provisión que tenemos a través de ese pacto, ese símbolo que has dejado del arco iris, que mientras haya vida, Señor, en esta tierra no cesará los alimentos, que no volverás a destruir la tierra con agua, Señor. Ese pacto incondicional, ese pacto de amor que has hecho con todos los humanos, Padre, te damos gracias por ello. Y también a nosotros como hijos, Padre, que estábamos como huérfanos, estábamos como ovejas sin pastor, y tú nos has incluido sobre estas hermosas promesas, sobre este nuevo pacto, sobre esta nueva herencia, Señor, y nos has dado vestiduras blancas y resplandecientes, Señor, y nos has puesto en un lugar de privilegio cuando éramos, Señor, desamparados, cuando no teníamos Dios, Señor, y andábamos como gentiles, pero ahora en nuestro Señor Jesús tú nos has dado un nombre, tú nos has dado identidad, Señor. Dice la Biblia que nos has llamado por nuestro nombre, Señor, nos compraste con tu sangre y nos has hecho deseables para ti, Señor. Qué hermoso eres, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ese nuevo pacto, Señor, porque ahora circuncidamos nuestro corazón, Señor, pero por amor a ti, por obediencia a ti, porque te pertenecemos, porque hemos sido sellados, Señor, con el Espíritu Santo, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dice la palabra, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por tu amor, por enseñarnos, Señor, para que no seamos engañados, porque el tiempo está cerca y debemos de prepararnos, porque así como en los días de Noé, Señor, así será la venida del Hijo del Hombre, Señor, que podamos estar preparados, que podamos estar atentos, Señor, y consagrados, Padre, porque aunque veamos que somos poquitos, Padre, pero así fue en los tiempos de Noé también, Señor, porque cuando se cerró la arca, muchos querían entrar, pero ya no era el tiempo, Señor. Así, Padre, debemos de estar contentos, debemos de estar gozosos, porque aunque seamos poquitos, nosotros, Señor, sabemos que vamos a estar contigo, Padre, y que tú vas a ir añadiendo cada día a los que van a ser salvos. Sabemos que a través de nosotros se va a multiplicar la iglesia, bendito Rey. Te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares, Padre. Para los que van a venir en la tarde, Señor, bendícelos también. Tráelos con bien, Padre, y guarda todos sus hogares. Te damos las gracias en esta tarde y bendecimos en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Madre Iglesia, Dios los bendiga. Estamos despedidos. No olvides saludarse, darse la paz en el amor de Cristo. Y nos vemos en la tarde para los que estén presentes. Que el Señor me los bendiga. Amén.